Un frío viento del infierno, Carlos Puerto. Para Nazaret, que sabe demostrar el cariño. El ser humano es un abismo. Me da vértigo cuando lo miro. George Büchner. Primera parte. El frío viento. Manu. Si es cierto que Eva anda con un asqueroso negro. En cuanto los pille juntos los mato, dijo Manu golpeando la mesa con su puño americano de acero. Tú di lo que quieras, pero mientras tanto le estarás metiendo mano a tu hermana, empezó a decir Wotan, mostrando unos dientes sucios que no podía limpiar a pesar de todo el chicle que mascaba sin parar. Manu le cogió del cuello y obligándole a aproximar sus rostros, le propinó un rodillazo en los testículos. A mi hermana ni mentarla, ¿comprendes? Como el otro, dolorido y medio asfixiado, no podía hablar, insistió. ¿Comprendes? Wotan asintió con la cabeza antes de decir entre toses. Perdona, macho. Yo solo quería decir, pues di lo que quieras, pero de tu santa madre. Manu lo arrojó lejos ante la mirada de Águila Juan y de Teo, que había asistido a la escena con total indiferencia el primero. Y como si se tratase de una clase de aprendizaje, el segundo, en su cabeza, por culpa del compañero, había comenzado a soplar el siroco. Era un viento que Manu conocía perfectamente y que, una vez desencadenado, no sabía exactamente cómo detener. Le molestaba que fuera Wotan quien lo provocara. Era indigno, despreciable. Manu se lavó las manos en el grifo de la fuente pública y tras empaparse la cara, se las pasó por su cabeza rapada, y le gustaba esa sensación salvaje y voluptuosa. Sabía que una de las mejores cosas que había hecho en su vida era de afeitarse la cabeza, aunque le jodía que un niñato futbolista del Barça hubiera implantado esta moda entre otros jugadores y entre los que no lo eran, minimizando de esta forma algo tan serio para él, todo un símbolo. Wotan bebió unos buches, aclarando la garganta y escupiendo lo más lejos posible. Águila Juan se limpió las uñas con la navaja. Teo, el más pequeño del grupo, 15 años apenas cumplidos, repitió gesto por gesto lo que había hecho Manu. Luego cerró la llave del grifo. ¿Por qué la cierras? Preguntó Manu, mirando al alevín con ojos todavía furiosos por la noticia recibida y el encuentronazo con uno de sus compañeros. Porque fuera o no fuera compañero, Manu le despreciaba. Águila Juan era un puro, alguien que creía en lo que hacía, y Teo una especie de sucesor, que le admiraba y le seguía y le intentaba imitar hasta la más pequeña de sus actitudes, pero Wotan, utilizando aquel ridículo nombre de leyenda con el que intentaba ocultar el suyo propio, era casi tan escoria como los negros, maricones y judíos a los que buscaban y atizanaban cuando salían de casa. ¿Por qué la cierras? Insistió. El agua, empezó a decir Teo. Mira lo que yo hago con el agua. Una patada bastó. Sus botas militares eran fuertes y estaban rematadas por una puntera de plástico, metálica. El grifo entero saltó por los aires y el chorro brotó sin contención. Unos transeúntes que vieron la escena se alejaron lo más rápido posible de la fuente para no tener que enfrentarse con Manu y los suyos. Hacía un frío espantoso. Cuando hablaban, las palabras se convertían en vaho, y el vaho en diminutas cristalizaciones de hielo. Vamos a tomar algo. Avanzaron por las calles como siempre, en formación de 4 en fondo. De esta forma, hacían un barrido de transeúntes, que se veían forzados a apartarse si no querían bronca. Manu, indignado por la noticia que le había dado Wotan, estaba deseando que alguno de aquellos que se le cruzaba protestase por su avasallamiento. Esa sería la señal para machacarle, pensando que aplastaba los sesos de un judío, de un asqueroso moro o de un travesti de mierda. Pero como hacía mucho frío, era bastante tarde y la calle no muy céntrica, apenas divisaron a unas pocas personas que apresuradas cruzaban de acera al verles llegar. La sangre del poeta era su pub favorito.
Aparentemente era un lugar de reunión de jóvenes de todas las tendencias, donde los jarros de cerveza se mezclaban con juegos de dardos, pero luego en la trastienda había un saloncito presidido por una bandera que cubría toda la pared, una bandera roja, blanca y negra, con un círculo en el centro en el que estaba dibujada una impresionante cruz gamada. Águila Juan, cada vez que entraba en la trastienda, se cuadraba saludando militarmente con el brazo en alto, muy recto, los ojos medios entornados y la mandíbula apretada. Wotan corría a beberse una cerveza, la enésima de la noche, y a buscar algún porro que otro. Teo aguardaba a ver qué hacía Manu. Si este contagiado por el fervor de Águila Juan se cuadraba, Teo también se cuadraba. Si por el contrario Manu se sentaba indolente, Teo se sentaba a su lado. Pero aquella noche Manu no hizo ni lo uno ni lo otro. Tomó un vaso y lo apretó con fuerza hasta que saltó en 1000 pedazos. Se cortó la palma de la mano y arrojó los restos a un rincón con desprecio. Teo corrió a ayudarle, ofreciéndole un pañuelo con el que frenar la hemorragia. Pañuelo que Manu anudó como pudo a su mano herida, rechazando cualquier otra colaboración de su alevín con una simple mirada. ¿Cómo va lo del partido?, preguntó Águila Juan, contemplando a todos los allí reunidos como si en realidad estuvieran pasando revista a la tropa. Todavía dudan. Dijo que uno llevaba en el brazo izquierdo un tatuaje representando un haz de flechas atravesadas por un yugo. Pero aceptarán, acabarán aceptando. Nos necesitan, dijo Wotan eruptando, para darles a los catalanes lo que se merecen. Nos necesitan. Y si ganamos nosotros, aventuró uno que cubría con ojos con gafas oscuras, a pesar de que era de noche y estaban en un local cerrado. ¿Y qué nos importa quién gane?, irrumpió Manu, blandiendo su puño americano de acero como si fuera una prolongación de su mano. Si ganamos lo celebraremos, si perdemos nos vengamos. Siempre hay un motivo para enseñarles a hablar españoles a esos cules de mierda. Teo estuvo a punto de interrumpir formulando en voz alta la pregunta que se acababa de ocurrírsele. ¿Y si hay empate? Pero sabía que allí lo de menos era el fútbol, que lo importante era mezclarse con los aficionados más forofos, los ultrasur, y luego, a la salida del estadio, utilizar las porras, las cadenas, la puntera de sus botas. Cuanto más escandaloso fuera el resultado del marcador, mejor para todos. Entre la euforia de uno y la decepción de los otros estaban ellos. Manu jugueteó por unos momentos con el colgante que llevaba en el cuello. Una cruz de hierro nazi que le había comprado en el rastro a Walter, un antiguo oficial de la SS que vivía en España desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Tenía cerca de 80 años, pero cada vez que Manu o alguno de los suyos iban a visitarlo, rejuvenecía. Sobre todo le gustaba ver a Águila Juan, porque él veía al teórico del grupo. Solía decirle que lo que los diferenciaba de las otras tribus urbanas es que ellos poseían una sólida ideología. Pero a Walter también le gustaba Manu, tan violento como cerebral. La mejor levadura para un oficial nacional socialista. No saben si darnos entradas como a los Ultrasur para que pasemos o que vigilemos desde fuera. ¿Quieren dejarnos fuera?, protestó Wotan. Para calentarnos tenemos que ver el partido. Tú para calentarte no necesitas ni mucho menos ver un partido, le dijo Manu, que aún no le perdonaba el comentario que le había hecho sobre su hermana Eva. Bebe y calla. El verdadero nombre de su hermana era Evangelina, aunque todas la llamaban Eva. Sabía que gustaba a los chicos y por ese motivo él siempre había tenido que estar en guardia. Su hermana no podía ser para cualquiera, para eso estaba él. No quería que acabara como su madre, a la que hacía años que no veía, de la que recibían a través de sus tíos el dinero suficiente para subsistir en el infierno de la gran ciudad. Eva tenía las piernas largas y la piel muy blanca,
con doradas pecas en las mejillas. Manu odiaba el verano porque su hermana se ponía minifalda y todo el mundo podía ver sus muslos. Afortunadamente era invierno, un invierno frío y crudo como no se recordaba en mucho tiempo. Eva se cubría como un esquimal con su barca azul marino. Eso estaba bien, pero decían que ahora andaba con un negro, un moro o algo así. Eso estaba mal, y si la cosa iba en serio iba a estar peor que mal. Eva tenía los ojos de un color indefinido, que cambiaba como la superficie del mar. Unas veces hacia el azul, otras hacia el verde, y sus manos. Manu apartó de su cabeza estas imágenes que estaban bien para otras chicas, como esas como la que solía pasar unas horas. Pero su hermana no era así. Seguramente era mentira eso de que estaba con un negro, una sucia mentira de Wotan para joderle. Pero suponiendo que fuera verdad, maldita sea, ¿por qué iba a hacerlo? ¿Por qué su hermana? ¿Por qué precisamente Eva? La culpa sería del negro. Solo de pensar en sus sucias manos de aquel individuo acariciando la piel de su hermana, Mano sentía que las tripas se le revolvían y tenía ganas de ir en busca de alguien al que machacar los sesos. ¿Nos vamos? Teo se puso de pie como un resorte a su lado, dispuesto a seguirle a donde hiciera falta. No hemos hecho más que llegar, se quejó Wotan, aspirando el humo del porro que acababa de encender. Manu ignoró a Wotan y miró a Águila Juan, que estaba dando unas indicaciones sobre el partido del próximo domingo. Cuando habléis con el presidente, decidle que vosotros nos podemos encargar del servicio de orden. Orden dentro del estadio, claro, como siempre. Luego, lo que pase fuera, les importa tres cojones. Manu sonrió por primera vez aquella noche. Le agradaba la forma de pensar de su compañero. A este le daba igual el fútbol, y los jugadores, la liga, la copa o las competiciones europeas. A él lo que le gustaba era la estrategia, planificarlo todo, como si estuviera en un campo de batalla y luego atacar. Por eso su propuesta de dejar la sangre del poeta podía ser bien aceptada por Águila Juan, una especie de entrenamiento para el domingo, una puesta a punto, un ensayo general. La noche de Madrid era el mejor escenario para ese ensayo general. ¿Nos vamos?, insistió. Águila Juan captó el mensaje y asintió con la cabeza. Tendrían que escarbar si querían sacar algo en claro, porque en invierno los vicios de la ciudad quedaban más escondidos que en verano. Todo parecía ocultarse bajo las bufandas, abrigos o chupas. Todo se tapaba bajo el manto de la noche fría. Pero eso también tenía su encanto para los cazadores. ¿A dónde vamos? Podemos ir a la costa Fleming, dijo Wotan, pensando en las putas elegantes que siempre le habían atraído en las películas y con las que soñaba estar al menos una vez en su vida. Al Parque del Oeste, sentenció Águila Juan, remangándose la camisa, dejando ver el tatuaje de un águila en cada brazo. Una era el águila del antiguo escudo de España, ahora prohibido por la cobarde democracia. La otra, con las alas rectas, la que llevaban los oficiales alemanes en sus uniformes, o algo parecido, porque esta era un águila de dos cabezas. La idea le gustó a Manu. Allí estaban aquellos seres que no eran ni hombres ni mujeres. Entonces, ¿qué eran? Para ellos no podía existir comprensión, ni misericordia, ni piedad. Un par de tiros en la cabeza desharían su duda. ¡La pistola! Lástima no haberla llevado esa noche tan fría. La tenía en casa, a buen recaudo. Ni siquiera Eva lo sabía. Bajo una baldosa al suelo del cuarto de baño, al lado del retrete, sobre la que descansaba la escobilla que nunca se utilizaba. Era una 9 milímetros Parabellum, del mismo tipo de los que usaban los etarras. Así, si había alguna investigación, siempre podría echarle la culpa a esos hijos de puta que querían destrozar España. No tenía la pistola, pero sí el puño americano de acero. Con él, bien manejado, era posible romper un cráneo como si fuera una sandía, el puño americano de acero y la navaja. Al Parque del Oeste, el coche, un Citroën de Águila Juan con más años que la tos, quedó con las puertas abiertas. ¿Quién se lo iba a robar?
Además lo necesitaban así por si tenían que quedarse a la fuga en caso de que la caza fuera fructífera. Pero el parque parecía desierto. Ya os dije que era mejor ir a Costa Fleming, dijo Wotan, escupiendo uno de sus chicles y devolviendo el siguiente. Shh, indicó Águila Juan como lo haría un ojeador en campo de perdices. Teo se pegó contra el tronco de un árbol sin perder de vista a Manu, que miraba hacia todos lados en busca de una buena presa. Pero los travestis parecían haber detectado la llegada de la pandilla, porque bajo los árboles que miraban a la Sierra de Madrid no quedaba más que el reflejo de las farolas en los charcos que, a esas horas de la noche, empezaban a congelarse. Vamos a la Castellana, dijo Botán, que tenía frío porque la cremallera de la chupa de cuero estaba rota y no podía cerrarla del todo. Están por aquí, los presiento, aseguró Águila Juan, como lo haría un explorador que se adentra en territorio apache. No hacía falta verles, ni oírles, ni siquiera percibir su empalagoso perfume pachuli, para saber que no estaban lejos. Manu se pasó la mano por la cabeza, que curiosamente no la tenía fría. Si estuviera a la misma temperatura que su furia interior, el lugar de cabeza parecería una olla sobre un fogón. Luego llevó su mano al interior del bolsillo trasero de su pantalón negro. Sus dedos tropezaron con el duro contacto de la navaja barbera. A otros les gustaban las navajas automáticas, que sacaban su punta al solo contacto de un botón. Incluso lo sabía que preferían utilizar machetes de caza o bayonetas militares oxidadas, en su opinión poco manejables. Manu prefería utilizar la navaja barbera. No hacía ruido al abrirse, no hacía ruido al rajar la carne. ¡Zas! ¡Zas! La sangre brotaba a borbotones sin que la víctima ni siquiera se diera cuenta de que había sido herida. Esto le daba una buena ventaja en las peleas cuerpo a cuerpo, porque ¡zas! ¡Zas! Por aquí ¡zas! ¡Zas! Por allá. Manejando la navaja como un pintor utilizaría un pincel, iba cortando a su contrincante en el brazo, en una pierna, en el costado. Y hasta que no lo hacía en la cara del otro, apenas percibía que se estaba desangrando. Entonces cuando Manu le miraba a los ojos, mientras el enemigo se llevaba la mano a las heridas y comprobaba que su sangre manaba por varias partes de su cuerpo, lo miraba a los ojos, sonreía y se estaba al corte final. Un dedo, si el contrario era poca cosa, o se le podía cortar de un hábil tajo, o la yugular, si el que tenía enfrente era uno de los enemigos de la sociedad. Mientras avanzaban por el parque deslizando sus botas punteadas, evitando ese ruido, Manu volvió a pensar en su hermana y en el sucio extranjero que podía estarla sobando. Para él utilizaría la navaja de otra forma, le cortaría los huevos y luego le obligaría a comérselos. Ahí están, susurró Águila Juan, remangándose aún más la camisa, como para dejar al descubierto, a pesar del frío, las aves imperiales, una de ellas bicefala, que adornaban su piel. No eran travestis, sino drogatas, pero ellos también odiaban a los drogatas, porque una cosa era fumar porros, como hacía Wotan o muchos otros cabezas rapadas, y otra muy diferente, esnifar o inyectarse cocaína o caballo. Decepcionado, Manu se dijo que no le apetecía utilizar su furia aquella noche contra drogatas agilipollados. Prefería a alguien que les hiciera frente, que incluso se atreviera a desafiarles, o en el peor de los casos que les suplicara por su vida. Pero un colgado solo les miraría con los ojos perdidos en el vacío mientras les propinaban las patadas. Busquemos mejor picadillo, dijo Manu guardando la navaja. Luego, afirmó Águila Juan, después de que le demos a estos la lección del día. Para Águila Juan, los drogadictos eran escoria, quizás no tan marcada como lo eran los negros y los judíos, pero a fin de cuentas basura. Y él, por sus ideas puras e inmortales, no podía perdonar a los que impedían la formación de la fuerza nueva del mundo. Tenían que temerles, que respetarles. Solía afirmar, solo de esta forma volvería a sentirse el orgullo por la raza superior. Para Manu,
Aquello que iban a hacer era una pérdida de tiempo y de energías. Dos enganchados, abrigados como podían bajo harapos, encendiendo de mala manera la llama con la que licuar la droga, solo eran caza menor, conejos o codornices, y él necesitaba aquella noche por lo menos un jabalí, o escuchar en su cabeza el soplo del siroco que últimamente solo sentía cuando alguien le mentaba a su hermana. Escuchó los golpes que propinaban sus amigos a la pareja de drogatas, golpes secos, como si estuvieran pateando un saco de arena. Águila Juan sabía dónde colocaba la puntera metálica de su bota. A Botán le daba lo mismo el costado de la cabeza, las rodillas, que las manos de las que había soltado los utensilios para aplacar el mono de aquella noche. También Teo había empezado a patear a las drogatas. Cuando se dio cuenta de que Manu no participaba, se dirigió a él. «Me quedo contigo», dijo muy seguro de su decisión. «No te necesito a mi lado», explotó Manu apartándole de un manotazo. A Teo no pareció importarle la violencia de su amigo. Es más, admiraba aquella fortaleza suya, capaz de contenerse cuando la caza era tan insignificante. Teo comprendía a Águila Juan y sus ideas, tan nobles como exigentes. Comprendía que Botán era una bestia sin objetivos, que lo mismo estaba allí como podía estar de portero en una disco. Comprendía la decisión de Águila Juan de atacar a todo el mundo, y que la actitud de Botán era consecuente con sus instintos. Pero solo admiraba a Manu, que sabía estar al margen sin que nadie se atreviera a tacharle de cobarde. Bastantes veces había demostrado que no lo era, como aquella en que cogió a un guarda jurado con porra y pistola, le arrinconó contra una verja y deslizó su navaja por todo su pecho hasta el ombligo. El guarda jurado, tan chulito hasta ese momento, tan arrogante y fanfarrón, el solo de ver la sangre le brotaba de la tripa como si fuera un cerdo en día de matanza, se desmayó. «Ya está», dijo Águila Juan, evitando que Botán rematara a unos desdichados a los que el destino había arrastrado a la agonía. «¿Y ahora qué?», preguntó Manu apretando los dientes. ¿Sabía lo que le hubiera gustado hacer en aquellos momentos? Ir a cualquier poblado en el que se congregasen los inmigrantes, marroquíes, dominicanos, cubanos del exilio, guineanos, ir a su territorio y mientras todos dormían, sacar su 9 milímetros para Bellum y disparar sobre ellos, disparar. Manu notó que algo húmedo caía sobre su cabeza. Miró hacia el cielo negro y vio diminutas manchitas blancas que avanzaban hacia sus ojos. Estaba comenzando a nevar. Solías levantarte en pijama, sin cubrirte con una bata o un albornoz. Fuera invierno o verano salías de la cama por la mañana muy temprano en cuanto sonaba el despertador. Solo cubierto tu cuerpo casi adolescente por un camisón comprado en Prica, después de ir al cuarto de baño, sentándote en la taza sin abrir casi los ojos, después de una ducha rápida, más rápida de lo que hubieras deseado, caliente si hacía frío, fría si hacía calor, antes de preparar el desayuno te asomabas a la ventana. Siempre bebías en la misma calle. Tenía nombre de zarzuela, La Revoltosa, y no era precisamente de las más feas de tu barrio, tampoco de las más bonitas, pero estaba cerca del Paseo García Lorca, amplio arbolado donde solían abrir casetas cuando había alguna feria, del libro, de la patrona, de lo que fuera. Te sentías a gusto en tu pequeña ciudad, porque aunque muchos dijeran que aquello era un barrio marginal de Madrid, para ti, Eva, tu Vallecas era algo independiente, incluso del otro Vallecas del Puente, que sí que era un barrio y se veía obligado a tragar muchos marrones de los de la capital. Por eso tu pequeña ciudad se llamaba, para distinguirse, Bellacas Villa. Allí era diferente, más lejos, pero también más independiente, más acogedor, con muchas familias jóvenes, alejadas del centro por la carestía de las viviendas, o sencillamente insertadas en aquel rincón de la comunidad central, porque no había encontrado la llave que abriera la puerta de salida.
Pero tú no te conformabas con buscar esa llave mágica, sino que estabas empeñada en fabricarla. Te levantabas temprano, muy temprano, en invierno cuando aún no era de día, y te acostabas horas y horas después. Primero estudiabas lo que habías dejado pendiente la noche anterior, luego ibas al supermercado de cajera, 8, 10 horas de cajera, todos los días, menos los que librabas, y seguías estudiando. Y por las tardes, durante todo el año, ibas a clases. Aprendiste a descubrir el mundo no empezaba, ni mucho menos terminaba, en Vallecas Villa. Aprendiste a sentirte fuerte porque sabías que la llave estaba empezando a crearse entre tus manos. Y allí en clase conociste a Saif. Habías tenido aventurillas con otros chicos. Nunca olvidarías el primer beso ni la primera caricia bajo las acacias del parque. Tampoco las advertencias de tu hermano. Como te vea con alguien, te rompo el alma. Más que advertencias eran amenazas. Él siempre te vería como una cría, como la hermana pequeña. No le gustaba tener que asociarte a las chicas con el que solía salir para divertirse. Y eso que tu hermano no era como los otros del barrio, solo pensando en las faldas, en las bragas, como dirían ellos, en ver lo que podían sacar de una chica. Y luego si te había visto no me acuerdo. No. Tú habías visto llorar a Vanessa, una de tus mejores amigas, porque creíste haberse quedado embarazada y el tío, su pareja hasta entonces, había salido por pies encima insultándola, diciendo aquello de que seguro era de otro, que a él no se le la iba a pegar, que no iba a creerse que él era el único que se había acostado con ella, y siempre la misma monserga. Ya habías visto cómo el padre de Sonia, una compañera del supermercado, la de la caja número 7, al lado de la tuya, le pegaba una paliza que la dejaba marcada durante varios días. Todo porque la había sorprendido en el portal metiéndose mano con Paco, su novio de toda la vida, al que conocía desde los 8 años. Pero su padre era muy severo, no aceptaba esas cosas, y menos en el portal de su casa. También había sido testigo de cómo se emborrachaba Juani, la de la mercería, porque alguien, nunca te aprendiste bien su nombre, se la había pegado con otra. Tuviste que llevarla, casi arrastrarla hacia su casa, acostarla y contarles un cuento a sus padres. No sé de qué, de una fiesta entre chicas solas y otras mentiras. No, tu hermano Manuel. Manolo para todo el mundo. Hasta que se rapó la cabeza y no permitió que nadie le llamara por otro nombre que no fuera el de Manu. Era diferente. Nunca se le veía con chicas por el barrio, y no es que fuera marica, ni mucho menos, es que para él las mujeres tenían menos importancia que sus ideas, o al menos que sus pensamientos. Sus pensamientos, que se iban conformando en ideas a causa de la compañía de Águila Juan y de otros como él, te espantaban. Sabías que odiaba al mundo, por culpa de tu madre, desaparecida desde que tenías uso de razón, dedicada desde que era una mujer a lo que ninguno ignoraba. No es que se vanagloriase de ser puta, pero tampoco lo ocultaba. Tú, Evangelina, Eva, para todos los demás. Preferías el diminutivo porque así te había llamado el primer chico que conociste. Te dijo que eso de Evangelina era muy largo y que, en cambio, Eva se pronunciaba en un suspiro. A Manu le costó llamarte de esa forma. Imponía su nombre recortando a los demás, pero le resultaba difícil hacer lo mismo contigo. Tú eres Manu y yo Eva, ¿de acuerdo? Le dijiste una noche mirándole a los ojos. Acababas de llegar de clases. Él estaba a punto de marcharse con su grupo. Tus miradas siempre le desarmaban. A ti te hacía gracia ver su turbación, pensar que, a pesar de su fiera apariencia, tus ojos eran capaces de hacerle temblar por dentro. Eso te hacía creer que Manu no era tan malo como él mismo deseaba demostrar a los demás.
Incluso el hecho de que te estuviera protegiendo en todo momento lo considerabas un gesto de amor, quizás el único gesto de amor que hasta el momento Manu había sido capaz de ofrecerle a alguien. Le diste un beso para sellar el pacto y él se marchó de casa dando un portazo. Era su forma de demostrar su aceptación a tu nuevo nombre. De haberlo rechazado, te habría levantado la mano, no para pegarte. Manu nunca lo habría hecho ni lo haría jamás, sino para asustarte. En el fondo tú lo supiste bien, en esos largos meses que a ti se te hicieron infinitos, lo que más le gustaba a Manu era el miedo de los demás. Nunca olvidarías la respuesta que te dio cuando le preguntaste por su aspecto, su indumentaria. Me encanta ver cómo la gente suda de miedo al verme y cómo me abre paso por la calle. ¿Por qué? Insististe en saber, ya que aquello te parecía tan pueril como peligroso. Porque en esos momentos sé que soy infinitamente superior a ellos, te respondió con desprecio, pensando sin duda en lo que se apartaban nada más verle aparecer por la esquina, los que se retiraban a la parte trasera cuando entraba en un vagón del metro.